El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad al tema de Corazón Futbolero. Este trío de amigos, de hermanos, de compañeros del fútbol que se han unido para compartir las historias y las buenas prácticas que les dejó una vida y el legado del fútbol en sus vidas. En esta oportunidad contamos con Pedro Joaquín Valencia, conocido en el fútbol y sus amigos le llaman con mucho aprecio Quino Valencia. Gracias por aceptar mi invitación y completar este trío de Corazón Futbolero que por motivos de espacio en el set hemos decidido pues llevarlos uno a uno, pero con el compromiso de dar a conocer la vida, el testimonio, todas las historias que les deja el fútbol profesional y por supuesto que en pleno 2022 continúan desarrollando esos lazos de hermandad y fraternidad. Sí, muchas gracias Ricardo por la invitación. Estábamos pendientes desde hace días pues y ya se nos dio, ¿verdad?, de poder participar en tu bonito programa y esperamos que la disfrutemos esta hora que vamos a estar conversando de lo que nos gusta. Quino Valencia, ¿cómo llega al fútbol? Hemos escuchado la historia de Manuel Cañada, de Ramón Alfredo Faguaga, pero es distante la historia de Quino Valencia, de sus orígenes en el fútbol, en el desarrollo de su vida de niño y de adolescente, o es en armonía y en consonancia con sus hermanos. Sí, bueno, yo me inicié allá por los años 67, nos vamos a remontar hacia el año 67, 68, todavía estudiaba en el colegio, me gradué del Liceo Salvadoreño, un colegio donde no había mucho fútbol, mucho apoyo para el fútbol, porque a niveles de colegios, pues la mayoría de los directores, de los dueños de los colegios, ponen más hincapié en el básquetbol, lo ponían porque ya desgraciadamente pues no hay juegos estudiantiles, pero en esa época pues estaba llegando a recoger a sus hijos un profesor de la talla de don Hernán Carrasco, como don Sergio Lecea Fernández, un chileno que también figuró pues como técnico de la universidad, el equipo de primera división. Y él fue el que me invitó a la convocatoria, las primeras convocatorias que hicieron para la formación de equipos juveniles. Y ahí pues yo no llegué a las primeras convocatorias porque no era así como mi ambición llegar a jugar fútbol. Sin embargo, con la insistencia de él, pues por fin llegué ya cuando me cuentan ahora de que en las primeras convocatorias habían más de 400 jóvenes de todas las edades queriendo participar en las inferiores de la universidad. En ese entonces era de los grandes equipos, de los buenos equipos del Redondo Nacional. Entonces llegué yo hasta como la décima convocatoria, ya habían alrededor de 70, 50 jóvenes, y ahí me incorporé pues prácticamente ya con toda la formalidad del caso a poder entrenar. Quedamos en la juvenil A y no quedamos tal vez por ser, digamos, de los mejores, porque había una cantidad de jóvenes buenos, viciadas, como decíamos en aquel entonces, y sino que por necios, quedamos más por necios que por otra cosa, pero llegamos hasta el conjuntar pues el equipo final, que ya éramos alrededor de 22 jugadores, y armamos un equipo bonito donde precisamente algunos de ellos fueron jugadores de primera división. ¿En qué posición
llega Quino Valencia a esa prueba, a esa convocatoria. ¿Dijo usted con toda propiedad mi posición es tal, o usted iba viendo si buscaba un espacio? Pues fíjate que yo inicialmente jugaba de volante, ¿verdad? En las juveniles. Y por supuesto que yo jugaba también en el barrio, en la colonia donde yo vivía, donde yo me crié, la colonia Libertad. Pues teníamos por supuesto ahí a la gente del Ricaldone, el Instituto Ricaldone. Jugábamos y participábamos ahí con todos los amigos en el Club Deportivo Oro, que por cierto ya van a cumplir 45 años de refundada en la segunda etapa, donde Franklin Hernández precisamente nos ha invitado, que es el dueño, es el patrocinador, nos ha invitado a la conmemoración del 45 aniversario. Entonces jugábamos, alternaba entre la colonia y el equipo del liceo y el equipo de la universidad, pero inicialmente me comencé jugando pues de volante. Ya el año 69, que fue cuando nos promovieron a 4 de los juveniles, entre ellos pues nuestro conocido Celso Joaquín Jurado, Silvio Rodríguez, Gustavo Méndez, Pimpín Méndez, que desgraciadamente pues ya se nos adelantó, Cali Cañada, el arquero. Fuimos los que nos promovieron a primera división, y ahí ya el entrenador, que siempre era don Sergio, me fue ubicando como lateral izquierdo inicialmente. Interesante, Quino. ¿Y cómo se da ese ascenso? ¿Fue por algún título que ustedes obtuvieron en la categoría juvenil, o ya era el desempeño y la combinación que se hace con el equipo de la primera división? Y recuerdo muy bien esa época de la Universidad Nacional, de grandes victorias, de grandes hazañas, pero esa promoción llega por persistencia, por disciplina, o porque ya luego de algún paso en la juvenil usted había despuntado y destacado. Sí, yo creo de que fue más por el aspecto puramente disciplinario. Yo era, así en buen salvadoreño, yo era necio, pues me encantaba entrenar, estaba todo el tiempo puntual, y eso por supuesto con la ayuda de los entrenadores de turno uno va afinándose, y con algunas por supuesto cualidades que uno pueda tener, ya cada uno de los técnicos pues, de turno le van a uno puliendo, digamos, algunas irregularidades que uno pueda tener o defectos que pueda tener. Y fue así como arrancamos ahí en la universidad, de la mano de don Sergio Lecea Fernández. Quino, en aquel momento la cancha del estadio universitario, ¿en qué condiciones estaba? ¿Estaba ya polvosa o engramada? Porque tuvo algunas etapas en las cuales también hubo intentos de ponerla en la década de los 70 con un pasto que era sintético, considerado modelo también en el país. No, ahí en eso te estoy hablando de los años 68, 69. Eso era un hoyo ahí en la universidad, pues era la cancha, digamos, el suelo de la cancha era tierroso. Pero nosotros estábamos acostumbrados a todo eso, fíjate Ricardo, porque yo, como te repito, jugaba también los días domingos, los fines de semana, estaba jugando en el Ricaldone, y el Ricaldone así era, pues, ¿verdad? Era mitad con arenilla y la otra mitad era sin pasto, ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a jugar de esa manera y no nos afectaba para nada, al contrario, ¿verdad? Nos acostumbramos con facilidad. Cuando jugábamos en el colegio, ahí sí era un lujo, porque eran de las buenas canchas que mantenían, por supuesto, los hermanos maristas, y allí sí era un lujo ya jugar, pues por supuesto eran canchas de grama natural, ¿verdad? Pero bien cuidada, pa. ¿Qué figuras encontró usted en esos primeros entrenamientos como juvenil promovido a la Liga Mayor, a la primera categoría? ¿Cuáles eran las figuras de aquel momento de la Universidad Nacional? Sí, yo tuve la suerte, Ricardo, de tener grandes referentes.
porque como te repito, cuando estaba en esa época, Universidad tenía un equipazo, ¿verdad? Que en el 65-66 habían salido subcampeones, y ahí figuraba desde Pipo Rodríguez, que era la máxima figura en ese entonces, el Búho Ruano, Mauricio Manzano, Jorge Vázquez, Tomás Pineda, Ricardo Tomasino, o sea, una cantidad de buenos jugadores, y lo mejor, hoy después, pues con el correr de la vida, todos eran, o buena parte era de la mayoría de los jugadores, eran estudiantes universitarios que posteriormente pues se graduaron como profesionales en la universidad, como institución. Don Quino, esos eran mis grandes referentes. ¿Cómo debuta usted en la primera división? ¿Bajo qué condiciones? ¿No lo esperaba? ¿Hubo una lesión del titular? ¿Cómo se da esa convocatoria y ese debut en la primera división? Sí, yo recuerdo como que fue ayer, año 69, recuerdo que en ese entonces el técnico era don Marcelo Estrada, ¿verdad? Que llegó alrededor de una vuelta, dirigió el equipo, y don Marcelo le gustaban mucho los jóvenes. Él había dirigido por años, era el director técnico oficial del Instituto del Inframen, y ahí pues promovía una cantidad de jugadores. Entonces don Marcelo casualmente era el técnico de nosotros, y jugábamos nosotros una noche de día jueves, día miércoles, no recuerdo, jugábamos contra Águila, y jugábamos pues ahí en ese Águila, estaba Yamón, había aparecido Mon, ya jugaba Sergio Méndez, jugaba Cariota Barraza, y precisamente don Marcelo me hizo debutar esa noche y me encomendó ir a marcar al maestro, a Juan. Ya Juan estaba en las últimas, ¿verdad? Estoy hablando ya del año 69, y yo, que era un cipote y bien preparado físicamente, me le pegué pues a Juan, y salí pues esa noche con 30 minutos, 28 minutos que jugué, salí más o menos librado de la primera prueba que tuve ya jugando en primera división, ¿verdad? Pero fue contra precisamente uno de los ídolos de ese momento, ¿verdad? Contra el Águila, y encomendándome pues la marca de Juan Cariota Barraza. ¿Alguna jugada que recuerden en ese debut con el maestro catedrático Barraza? Con Juan pues yo me le pegué, como decíamos, a manera de que no jugara él, pues él era el armador del equipo, y me le pegué, y prácticamente jugó poco los últimos minutos, precisamente porque no me le despegaba pues a Juan, ¿verdad? Porque sabíamos pues del potencial que tenía Juan, y así fue como ese fue mi debut pues en primera división. ¿Algún comentario cuando vio el maestro Barraza que no lo dejaba accionar con su zurda privilegiada? ¿Le dijo algo, calmate, o esas frases que surgen de un maestro a un alumno? Sí, precisamente son lo normal dentro de los partidos de fútbol, que el mayor pues quiere intimidar a los menores, y él pues, yo era un desconocido, era primera vez, como repito pues, primera vez que jugaba, y él lo intimidaba a uno con el ánimo de poderlo ganarle la moral, como quien dice, ¿verdad? Pero afortunadamente, y tuve la sorpresa pues, y eso me incentivó mucho, de que no solamente don Marcelo, que fue el responsable del debut, sino que también los otros jugadores, los otros compañeros, me dieron el aliento a que siguiera en esos menesteres, ¿verdad? ¿Cuántos años de carrera en el equipo de la primera división de la Universidad Nacional, don Quino? Bueno, yo te decía, debuté en el año 69 y terminé de jugar en el año 83, ¿verdad? Jugué desde el 69 hasta el 75, jugué en Club Deportivo Universidad. Precisamente ese año, en el 75, armamos un buen equipo también.
tal vez no como el del 65 que tenían, ¿verdad? Donde estaba Pipo y toda esa figura, pero el 75, hasta el 75 jugué en universidad, ya el 76, el que había sido entrenador mío en la universidad, Ricardo Tomasino, pasó a Antel y él nos llevó pues a Antel junto con Juan Méndez, el Gati Méndez, y ese año justamente que habíamos armado un bonito equipo, vendieron el equipo de Antel, lo vendieron en combo. Nos fuimos nosotros para San Vicente porque el presidente de la institución, que era el patrocinador del equipo, era vicentino y por supuesto que quería tener un equipo en primera división en San Vicente, y nos fuimos pues a San Vicente y estuvimos desde el 77 hasta el 83, ¿verdad? Que fue el último año pues en que ya jugué, más o menos unos 14, 15 años pues en primera división, ¿verdad? Que fue, la verdad, una de las etapas que yo siempre añoro, ¿verdad? Porque fue una etapa bonita pues en esa fase de la juventud de uno, ¿verdad? ¿Campeonatos pudo levantar alguna copa, don Quino? Campeonato solamente en la juvenil de la universidad. De ahí pues en Independiente llegamos a ser subcampeones únicamente. Nos ganaron 2 finales, una Atlético Marte y una Club Deportivo FAS. Importante esta trayectoria, don Quino, y en este desarrollo de su carrera profesional, ¿usted lo combinaba con algún trabajo, empleo, o estaba dedicado solo a la vida del fútbol? Sí, yo cuando salí de bachiller en el año 67, pues entré a la Universidad Nacional, a áreas comunes, con el ánimo de poder estudiar arquitectura, y efectivamente pues estudié 3 años de arquitectura. Desgraciadamente no pude terminarlo porque yo me casé muy joven, me casé de 21 años, y eso hizo de que ya las necesidades pues económicas que tenía me hicieron entrar a trabajar, y cambié de carrera, me fui a estudiar técnico en mercadeo a la Universidad Católica, ¿verdad? Que tampoco no pude graduarme, pero lo combinaba ya con el trabajo, ¿verdad? Donde yo comencé trabajando pues precisamente con los dueños con los dueños del que patrocinaba la universidad, en Cefesa, Central Ferretera. Yo era auxiliar de Ricardo Tomasino, que era el gerente de ventas de ahí. Entonces ya alternaba yo mis estudios, mi matrimonio, y además de eso, por supuesto, el juego, pues de que no lo dejaba, ¿verdad? Así es que pasé bien entretenido desde que tenía como 21 años. Don Quino, ¿cómo llega ese momento también, después de tanta experiencia, de tantos años en el fútbol, ya de sus compromisos familiares? ¿Cómo llega el momento del retiro, que siempre algunos futbolistas lo retrasan un poco más, otros lo adelantan, a otros les llega alguna lesión, pero en el caso de Quino Valencia, ¿cómo fue el retiro? Sí, la verdad, Ricardo, que es un momento bien difícil, por lo menos a mí me costó anímicamente, pasé los primeros años difícil ya cuando había tomado la decisión realmente de retirarme, y todo por presiones pues de la casa, donde ya mi esposa, ya mis hijas estaban creciendo, ¿verdad? Yo ya a esas alturas también ya tenía una posición gerencial en una de las empresas donde trabajé, y eso me hacía cada vez más difícil poder llegar a los entrenamientos, y por lo que pues llegó el momento en que dije hasta aquí nomás. Sin embargo, en el año 83, al finales de 83 todavía, hubo un par de invitaciones ahí de poder retornar, y estuve a punto de seguir jugando porque realmente tenía todavía alrededor de 33 años, y yo había llevado una vida bien dedicada al deporte, donde creía que podía jugar perfectamente unos 2 años más, 2, 3 años más. Sin embargo, pues solo fueron intentos, y definitivamente colgué los guantes,
¿verdad? En su último partido, don Gino. El último partido que jugamos fue precisamente una final con Independiente, ¿verdad? No recuerdo bueno, no sé si fue contra Marte o contra FAS, Marte creo, contra Marte. Antes los torneos pues llevaban el calendario oficial, ¿verdad? O sea, se jugaba de febrero hasta diciembre, entonces coincidió que era diciembre, los torneos arrancaban enero, febrero del siguiente año, y ahí dejé, definitivamente ahí dejé, ¿verdad? Con un gran pesar, como te decía, porque es duro dejar el fútbol, pues una cosa, es un ritmo de vida donde te acostumbras a tener entrenamientos de todos los días, concentraciones, y dejar todo eso, pues por supuesto de que cuesta. ¿Va? La camisa de ese juego la conserva, la regaló, ¿no se acuerda qué pasó con ella? No, yo desgraciadamente no tuve el cuidado de guardar todas mis camisas, no tengo ninguna camisa con las que jugué. Importante este testimonio de vida de parte de Pedro Joaquín Valencia, quien ha trascendido dentro del fútbol salvadoreño y ahora también está en una etapa ya como comentarista deportivo, y también conoceremos parte de su talento ya en Corazón Futbolero 3. Más de la historia de Quino Valencia al regresar. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Buen provecho si acompaña sus alimentos de este espacio. En esta oportunidad, el tema del Corazón Futbolero, este libro que relata la historia del fútbol salvadoreño en la primera división por medio de tres grandes hermanos y amigos, don Manuel Cañada, Ramón Alfredo Faguaga y Quino Valencia, que nos acompaña en esta oportunidad. Quino, sin duda el retiro pues es un momento muy difícil para cada uno de los jugadores profesionales. Están acostumbrados a una serie de situaciones que genera el fútbol en nuestro país, pero luego del retiro continúa el ejercicio, el trabajo profesional que ya usted había logrado desenvolverse en diferentes ámbitos como la publicidad, que es donde yo ahí sí ya me recuerdo muy bien de su persona, que siempre practicaba el deporte en diferentes torneos, y ahí ya hacían equipo también con mi padre. Pero en ese ínterin usted tiene la oportunidad de vivir los dos mundiales de la selección nacional de El Salvador, y hasta estas alturas, 40 años después, no logramos llegar a una nueva cita mundialista. Sí. Usted ha estado desde diferentes roles en el fútbol salvadoreño. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos este aletargamiento de 40 años? Y cuando en estos 40 años sí han existido unas 2 o 3 generaciones que uno dice, si la comparamos con el 82, con México 70, deberíamos de haber ido a otra cita. Sí, la verdad que ese es un tema bien amplio, ¿verdad? Es bien amplio y tiene multifactores, ¿verdad? Lo que ha sido, digamos, la debacle o el hundimiento o el retraso que hemos tenido, pero todo redunda en la dirigencia, por supuesto. No hemos tenido dirigentes que realmente piensen en el desarrollo del fútbol. A estas alturas, como tú decías, después de 40 años y no logramos una clasificación, a pesar de que poco a poco han ido aumentando el número de participantes, pero no tenemos esa posibilidad pues de llegar, y creo que no, hoy en Qatar no veo las posibilidades que se cante el himno nacional. Yo tuve la suerte, Ricardo, de participar en la historia del fútbol
y de estar en medio de las dos generaciones mejores, digamos así, ¿verdad? Por los resultados que se tuvieron, ¿verdad? Estuve en la generación del 70, alcancé a agarrar todavía, digamos, las últimas patadas de los jugadores del 70 y alcancé a agarrar también las primeras, digamos, así, los primeros años de la generación del 82. Yo soy más o menos contemporáneo, en medio de las dos buenas generaciones. Y la verdad de que no hemos podido, por como te decía, resumiendo, después de darle tanta vuelta al asunto, es la falta de dirigencia. Desgraciadamente, y han llegado algunos dirigentes con buenas intenciones, pero desgraciadamente no los dejan actuar. Yo, uno de los últimos que recuerdo que tenía y platicaba bastante con él, ¿verdad? Era con el presidente de Santa Tecla, ¿verdad? Con Vidal Hernández, correcto. Vidal tenía buenas ideas en cuanto al fútbol, pero desgraciadamente pues lo que pasó con Vidal, ¿verdad? No lo dejaron llegar. Cuando él era prácticamente el presidente, el posible presidente de la federación, desgraciadamente no lo dejaron llegar y pues posteriormente falleció, se nos adelantó. Anteriormente había habido también intentos como personajes como Héctor Palomo Sol, ¿verdad? Que dejó una buena estela de buenos jugadores y de buenos profesionales, tampoco lo dejaron llegar. Posteriormente, en alguna federación, en algún periodo, estuvo Humberto Torres, con buenas ideas también, un hombre con mucha honestidad. Sin embargo, se rodeó pues del resto de los federativos y no lo dejaron hacer lo que debía de hacer. Él, recuerdo de que trabajó, y ahí algunos compañeros de nosotros, como Ismael Quijada, tú conoces a Ismael. Él trabajaba en ese entonces dentro de la federación, igual que Lobito Ramos, Manuel Ramos y Ramos, el profesor Pacheco, Guillermo Lorenzana. Le encargaron un plan de desarrollo y es bonito el documento que armaron, el proyecto que armaron, y desgraciadamente pues no lo llevaron a cabo. Y todo eso pues se quedó. Yo en alguna oportunidad que he platicado con Hugo Carrillo, ¿verdad? Antes, hace como unos 2 años, pues ya no tengo mucha relación con Hugo. Sin embargo, yo le decía a Hugo de que desempolvaran ese plan y que lo actualizaran, ¿verdad? Porque ahí está precisamente lo que debería de hacer el fútbol, que hay un plan de desarrollo a nivel de toda la nación, ¿verdad? Desgraciadamente ahí lo tienen empolvado y están en otras, haciendo otro tipo de actividades, pero lo que menos hacen es el desarrollo del fútbol. Y desgraciadamente pues estamos como estamos, de que ya no se sabe si a nivel de la región podemos siquiera clasificar, porque ya Panamá, ya Nicaragua, Belice, que eran los que nosotros ganábamos con suma facilidad, pues ya ellos ya no les podemos ganar. A Panamá ya es difícil ganar, ¿verdad? Quino, son más de 60 años de una vida y una trayectoria del fútbol en la primera división, pero en algún momento de estas décadas el futbolista ha sido el centro, ha sido la estrella, o son los dirigentes realmente los que han acumulado los titulares, las maderas y los comentarios en los espacios deportivos. Sí, eso precisamente es parte de lo que ha pasado, ¿verdad? Hoy hay figuras como por ejemplo los gerentes de los equipos, ¿verdad? Si los gerentes de los equipos ahora, y hay un par de gerentes todavía ahí trabajando, de que parece que como que fueran las figuras de cada uno de los equipos, ¿verdad? Y pasan en todos los medios hablando, cuando la figura es el futbolista, pues, y es el que menos participación tiene. Fíjate que nosotros también, dentro de las actividades que desarrollamos, recuerdo de que
hace como unos 20 años aproximadamente, Ricardo. Nos reunimos ya jugadores retirados, entre ellos pues Chamba Mariona, Ramón Faguaga, Manuel Cañada, Raúl Magaña, y intentamos hacer una asociación de fútbol con el ánimo de en algún momento tener alguna participación en las decisiones, en las grandes decisiones en la federación. Pero se nos hizo imposible también, porque no quisieron, a pesar de que logramos hasta personería jurídica, ¿verdad? Pero los jugadores activos, que era por lo que se había hecho precisamente la asociación, tuvieron miedo y no se metieron a la asociación, ¿verdad? Hoy creo que han hecho una nueva asociación, que no es malo, por supuesto, ¿verdad? Dirigida por un joven, un jugador, apellido Carrillo, creo que también es el apellido de él, y creo que sacaron hasta personería, y que bueno, nosotros aplaudimos esa posibilidad, porque lo que se buscaba también, no solamente velar por los intereses de los jugadores activos, ¿verdad?, sino que además de eso tener alguna participación en las grandes decisiones de cómo se desarrolla el fútbol acá. Desgraciadamente pues fue nada más intentos, me imagino, porque no he vuelto a oír sobre la famosa asociación de jugadores, ¿verdad? Y la federación deberían de ser los que propiciaran, ¿verdad?, la participación precisamente de los árbitros, por ejemplo, de los técnicos, ¿verdad? Hay una asociación de técnicos acá y que tiene cierto nivel de preparación también, que por supuesto podría aportar mucho para el desarrollo de la federación, pero desgraciadamente no dejan entrar porque el método de elección es perverso, ¿verdad? O sea, no permite pues de que lleguen, sino que han hecho de tal forma de que pueda ser siempre una ruedita de caballo ahí, y vemos todos los años. Hoy, por ejemplo, ya viene la próxima elección y los requisitos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Sin posibilidades de que entren nuevas caras o gente con nuevas ideas, ¿verdad?, para poder aportar pues y salir de todo este retraso que hemos tenido en los últimos años, ¿verdad? Y sin menospreciar, por ejemplo, la labor de Hugo, porque también esa es otra cosa, Ricardo, como te decía, es bien amplio el tema de la situación del fútbol, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no sabemos qué es lo que está haciendo la federación, ¿verdad? Y la federación, sin duda, yo que más o menos estoy al tanto de lo que pasa, ¿verdad? Esta administración de Hugo Carrillo ha hecho buenas cosas, pero nadie ha hecho buenas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tienen un hotel ahí para poder albergar a todas las selecciones, ¿verdad? Además de eso, han mantenido selecciones constantes durante mucho tiempo y de todas las modalidades. Hoy estaba viendo, pues, hay una selección que está participando, una selección femenina que está participando, y todas esas son selecciones permanentes que por supuesto cuestan dinero, y Hugo ha tratado me imagino, de mantener pues el proceso de cada una de las selecciones, que si son los técnicos adecuados, esa es harina de otro costal, ¿verdad? Si eligieron bien al técnico, ese es otro problema, pero el hecho de que mantengan las selecciones es algo que antes no pasaba, pues. Pero desgraciadamente no tenemos noticias de lo que está haciendo la federación. Por otro lado, nos damos cuenta, sí, porque salen los medios, ¿verdad?, sobre todo lo malo que se hace, ¿verdad? Que a veces da la impresión también de que son cosas elementales en las que incurren ellos como federativos y que repercuten para los resultados y el desarrollo del fútbol, ¿verdad? Por ejemplo, lo que acaba de pasar eso da pena, pues, ¿verdad? Que a última hora tú estés arreglando premios o lo que fueran, los ofrecimientos que condiciones. No se puede, si eso yo siempre, cuando platicamos con Manuel, con Ramón, ¿verdad? Es como cuando tú ya sabes
de que el 24 de diciembre nosotros celebramos el día de la Navidad. No te podés poner a las 8 de la noche a querer arreglar la Navidad, la fiesta navideña en tu casa. Lo tenés que hacer con anticipación. Vos llegás tranquilo el día 24, vuelvas a sentarte. Igualmente es cosas tan sencillas, ejemplos tan sencillos para que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Y desgraciadamente siguen haciendo. Un día antes se ponen en conflicto cuando jugábamos contra se supone el mejor equipo del octagonal, ¿verdad? No puede ser, lo desconcentras totalmente a los jugadores, ¿verdad? Quino, algo que sí no hay duda que marcaba la generación de ustedes era estadios abarrotados, tanto el Flor Blanca, el Cuscatlán o en el interior del país. Cada fecha los estadios pues tenían una presencia de miles de aficionados en cada fecha y en todos los escenarios. Ahora observamos estadios vacíos y cuando pensábamos que iba llegando la afición, el fin de semana en Usulután, en el estadio Sergio Torres, juego Firpo Águila, se dan graves desórdenes y disturbios que nos reflejan parte de la realidad de nuestra sociedad. ¿Qué opinión le merece esos graves desórdenes? Sí, es precisamente de lo que hablamos. Si ahí ya se sabe que son juegos de difíciles, ¿verdad? Y que se puede desbordar precisamente la afición, pues entonces hay que meter más gente de seguridad, precisamente cuando ya sabemos pues que un Águila Firpo genera tanta pasión de que precisamente puede suceder algo como eso, ¿verdad? Donde no hay los cuerpos de seguridad pues como que brillaban por su ausencia en ese momento. ¿Llevaría usted a sus hijos, a sus nietos al estadio en estas condiciones? Imagínate cuando se supone que el fútbol pues debería de ser un entretenimiento familiar, ¿verdad? Pero desgraciadamente se toman decisiones como esa o no prevén, ¿verdad? Cuando sabiendo pues de que es un partido con tanta pleito pues digamos o disputa, ¿verdad? Parte de los equipos. Por supuesto que se desbordan las aficiones, ¿verdad? Entonces hay que tomar las medidas pues. Y hoy realmente hay que ser drástico con los precisamente los que han incurrido en esa falta, porque si no lo paran ahora, y tienen los federativos, ya sea los de primera división o la federación, hoy tienen videos, hoy tienen el respaldo de la tecnología para poder identificar a cada uno de los tipos que se metieron ahí y hicieron esa barrabasada que han hecho, que realmente, y tienen que darles penas drásticas a los tipos estos que han hecho eso, ¿verdad? Porque eso corre a la afición. Amigos televidentes y cibernautas, Quino Valencia, fiel a su estilo, que también se hace acompañar de Ramón Faguaga y Manuel Cañadas en estos análisis, en estas opiniones, por su vivencia, por su experiencia y el conocimiento que les da tanto año de vida de fútbol. Y aquí lo ha escuchado usted, ya Quino Valencia dice, no se escucharán las sagradas notas del himno nacional en Qatar. Así que conoceremos esta nueva faceta de Quino Valencia como comentarista deportivo al regresar. Esta noche conversando con un exfutbolista de primera división, Pedro Joaquín Valencia, conocido como Quino Valencia. Después de jugador profesional, desarrollo en las actividades empresariales, comerciales, marketing, mercadeo, publicidad y otras áreas donde ha triunfado, establece su propia empresa y continúa el desarrollo profesional, pero sin olvidarse de sus raíces en el fútbol. Y ahora nos damos cuenta de una nueva etapa, con los hermanos, con los amigos, uniéndose como comentaristas deportivos, buena música, buena conversación,
¿Cómo está siendo esta etapa, Quino? ¿Se disfruta igual que estar en la cancha o es otra historia? Sí, esta es otra etapa, pues que nosotros, desde que nos juntamos con Manuel hace aproximadamente unos 5 años, desgraciadamente hoy ya se nos fueron 2 con esto de lo de la pandemia, y quedaron en el tintero una serie de proyectos que queríamos desarrollar junto con Manuel, pues, y con Ramón. Y siempre es ligado al fútbol, ¿verdad? Uno de ellos, pues, los libros, ¿verdad? Otro de ellos eran administraciones de centros deportivos, ¿verdad? Estaba también el programa de la radio y por supuesto estaba también algunas conferencias, algunas capacitaciones para determinadas personajes dentro del fútbol. Pues ahí tenemos, tú ya tuviste aquí a Manuel, ya tuviste a Ramón, sabes la calidad de profesionales que son los dos. Manuel es un financiero, ¿verdad? Ramón es un financiero, ¿verdad? Manuel es periodista, es psicólogo, es profesor, es entrenador de fútbol. Manuel es de todo. Entonces, además de otros compañeros de los que íbamos a hacer uso para el desarrollo de, como te repito, una serie de proyectos que teníamos. Y dentro de eso, pues se quedó, hoy con lo de la pandemia, pues se quedaron todos esos, prácticamente ya teníamos algunas cosas encaminadas. Desgraciadamente se nos vino la pandemia, pero con todo y eso estamos retomando, y hoy salió lo de la radio, precisamente de poder hacer comentarios e informar, pues, a través de la radio, donde nos han dado espacio. ¿Verdad? Una bonita etapa, siempre quisimos estar generando opinión, ¿verdad? Porque eso es lo que se pretende, y por supuesto que dar nuestros puntos de vista de cómo estamos viendo nosotros el desarrollo de nuestro fútbol. No quiere decir de que tengamos la verdad absoluta, con todo y lo que tengamos la cantidad de tiempo de estar metidos en este asunto. Sin embargo, creemos de que la experiencia acumulada, pues, nos da cierto conocimiento, ¿verdad? De poder, como te decía, crear opinión a través de este programa de radio. La verdad que es una cosa bien bonita. Siempre te decía, tuvimos la idea, pues, de participar, y hoy, pues, estamos cumpliendo con nuestro sueño. ¿Hay algún formato, algún guión, o sale las historias que están compartiendo al natural? ¿Cómo se complementan? Ya ustedes como hermanos y amigos se conocen solo con una mirada. ¿Cómo va el desarrollo, Quino? Sí, fíjate de que, por supuesto, hay una planificación de cómo va a ser cada uno de los programas. Ahí, pues, la mano de Quique Iraeta. Ya conocemos nosotros a Quique Iraeta, que tiene una trayectoria muy grande dentro de la radio y la televisión, ¿verdad? Ha sido un conductor, además de eso es un comunicador graduado universitario, y su larga trayectoria de más de 30 años ha estado en programas de rock, de música, como también en programas de deporte, porque además de comunicador, pues él fue jugador de fútbol también. Participó, entonces tiene mucho conocimiento. Él es el que prácticamente da la pauta de qué es los temas a tratar, y por supuesto de que ahí en medio del programa salen una cantidad de improvisaciones, que por supuesto contar anécdotas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Toda esa etapa que vivimos hace ya bastante tiempo, pero sigue siendo, pues nosotros le hemos dado seguimiento, pues desde la época que jugábamos hasta la fecha le damos seguimiento, y estamos más o menos al tanto de lo que está pasando, no solamente aquí en El Salvador, sino que en el mundo en general, ¿verdad? ¿Está contento Quino Valencia con esta etapa? Yo lo veo muy cómodo en las transmisiones, lo veo que está disfrutando como en todos los proyectos que usted inicia, pero ¿es esta etapa también bonita para Quino Valencia? Sí, claro. Es una bonita etapa, aunque yo, como hemos platicado, pues, con Ramón y con Manuel, a mí me gustan más, digamos así, como los temas de la raya de cal para afuera, ¿verdad? El área de las comunicaciones, me gusta el marketing,
y veo y he visto ejemplos de lo que se hace fuera de la cancha, no tal vez el análisis en sí de cada uno de los partidos, pero sí el entorno de lo que pasa en el fútbol es lo que más me gusta en las comunicaciones, como te repito, el marketing, por ejemplo, el hecho de ver esa gran labor que hace el órgano rector, FIFA, ¿verdad? A nivel del mundo, cómo ha logrado, en tan poquito tiempo ha logrado vender el fútbol a nivel del mundo. Y está en todos los rincones del país. Hoy tiene más de 200 y pico de afiliados, con una cantidad de dinero que menea exagerada, ¿verdad? O por ejemplo, ver los promotores, cómo hacen los países como Uruguay, ¿verdad? Que teniendo menos cantidad de gente que la nuestra, una población de alrededor de 3 millones de gentes, y cómo exportan jugadores a través de las figuras de los promotores. Esa es la parte que tal vez a mí más me gusta, ¿verdad? Y las comunicaciones, ¿verdad? Pero sí estamos gozando ahí con los muchachos, ¿verdad? En hacer los análisis de cada uno de los partidos que están. Quino, muchos padres de familia, responsables, abuelos que nos están viendo, dicen, yo no quiero que mi hijo sea futbolista porque todavía persiste el sinónimo de vago, de no estudiar, de no prepararse, y lastimosamente hay una proporción quizás no esperada de futbolistas en etapa adulta de la tercera edad que se les ve muy mal pidiendo para entrar a los estadios en unas condiciones tal vez económicas muy desfavorables, y esto abona a esa imagen de que el futbolista no se prepara y que su talento solo es con los pies. Pero hemos observado a través de estas semanas con la vida del licenciado Manuel Cañadas, el máster Ramón Alfredo Faguaga y de su persona, que esta historia no es así, que ustedes planificaron y se prepararon, fueron profesionales, fueron jugadores exitosos que brillaron, pero que también ahora viven vidas solventes y están disfrutando del retiro y están generando también ingresos y otros negocios. ¿Cuál es el mensaje para los jugadores actuales y para los que están también, a los padres de familia que todavía mantienen esos mitos y esos tabús de la falta de profesionalismo? Sí, ese es un tema bien bonito, bien interesante, y era una de las cosas que nosotros queríamos desarrollar, digamos, a nivel de todos los equipos, desde la primera división hasta las canteras juveniles, ¿verdad? De poder precisamente, el poder contarles las experiencias nuestras, ¿verdad? Porque es bien cierto lo que tú has narrado, el jugador de fútbol, desgraciadamente, yo siempre digo de que cuando uno llega a la primera división o a la selección, el jugador de fútbol levita, digo yo, está por sobre encima y se nos suben los humos, como bien decimos en buen salvadoreño, y desgraciadamente no nos damos cuenta de que la carrera es efímera. La carrera dura 15, 16, 17 con suerte, ¿verdad? Sin lesiones. Con suerte, sin lesiones, correcto. Y desgraciadamente cuando ya nos tenemos que enfrentar a ese día después, dicen los argentinos, a ese tercer tiempo, dice Ramón Faguaga, es difícil, porque si no nos logramos preparar, ¿verdad? Si no logramos estudiar, si no logramos salir de la universidad, graduarnos, que es la única forma que nos puede asegurar un futuro, ¿verdad? Nos toca precisamente ver casos como esos, ¿verdad? Y eso se da aquí y se da en todas partes del mundo, ¿verdad? Hemos visto cantidad de ejemplos de boxeadores, por ejemplo, que han sido campeones del mundo y que han ganado millonadas, y desgraciadamente no ha habido quien los oriente a la hora de manejar sus finanzas. Nosotros creemos de que, y eso como te decía, es un tema así muy profundo y que requiere, digamos, de mucha conciencia de parte de tanto de los directivos como de los jugadores, de que, vuelvo a repetir,
con suerte son 17 años en los que uno participa jugando fútbol y tiene X cantidad de ingresos en ese momento, y uno cree de que con eso le va a alcanzar para vivir el resto de los años, después de que se retira. Y no es así. Yo aquí he visto jugadores, como te repito, desde los años 70 hasta la actualidad, y escasamente te puedo decir con los dedos de la mano, contar de jugadores que siguen viviendo de lo que se ganaron cuando eran jugadores activos, ¿verdad? Difícilmente te encontrás a más de los 5 dedos de la mano. Sí, por el contrario, los que sí se prepararon, por supuesto de que tienen vida mucho mejor, una vida estándar, por supuesto, donde tal vez no con lujos, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que también hay gente que vive con mucho dinero, que ha hecho plata. Y yo tengo compañeros jugadores míos en la actualidad con salarios de 13,000, 11,000, Sí, 10,000 dólares. Es también el otro lado que tal vez los padres de familia no dimensionan, porque en la época de ustedes esos salarios eran impensables. Sí, y es relativo, ¿verdad? Por supuesto de que en la época nuestra también habían salarios, tal vez no de esas cantidades, pero habían buenos salarios, habían jugadores nacionales que ganaban buena plata, ¿verdad? Pero que supieron, en colones, correcto, ¿verdad? Pero que la supieron invertir. Yo siempre digo de que este tema, como te decía, es bien complejo, y es de hacer conciencia tanto a los unos, que a los directivos, como a los jugadores, de que, y con Hugo, precisamente, con Hugo Carrillo, en los últimos desayunos que compartíamos, hablábamos precisamente de eso, de que es preferible el hecho de poder pagar realmente salarios que estén dentro de las posibilidades de pago, ¿verdad? Y que a cambio de que ha habido una rebaja, digamos así, en los salarios, se le puedan dar prestaciones como laborales, ¿verdad? El hecho del derecho al seguro social, el hecho de poder cotizar para la hora del retiro, tener 14, 15 años que la pueden evaluar a uno como para poder conseguir un retiro más o menos digno, ¿verdad? Desgraciadamente, La caja mutual. La caja mutual, correcto, ¿verdad? Pero desgraciadamente ni los directivos piensan en algo como eso, ni los jugadores mucho menos, ¿verdad? Los jugadores, como te decía, levitan de tal forma de que están viviendo el día a día. Quino, antes de finalizar este bonito programa, hay una faceta que viene ya y que está en desarrollo, que es su incorporación a Corazón Futbolero 3, lo dijo aquí el licenciado Manuel Cañada. ¿Cuál será el aporte de Quino Valencia a este libro? ¿Serán historias dentro del rectángulo de las acciones o fuera de la línea de cal, como usted lo menciona? ¿Podemos conocer algún avance? Sí, yo me he dado, a mí me gusta quizás más escribir que precisamente llegar bueno, la radio por supuesto me gusta, ¿verdad? Y estamos comenzando con una nueva experiencia, y por supuesto que sí, que estoy contento con esa etapa, pero el hecho de escribir me gusta quizás un poquito más, quizás tengo más tiempo para pensarlo, ¿verdad? Y sí, definitivamente a través del Facebook yo había creado una pequeña columna, ¿verdad? Donde hacíamos ensayos y me hacían las correcciones precisamente Manuel. Bueno, tenemos a Manuel, que es un lujo de personaje, ¿verdad? Y los días domingos acostumbraba yo a hacer unos escritos de las experiencias y de las actualidades, ¿verdad? Lo que está pasando pues en el fútbol, y lo subía al Facebook. Y efectivamente una cantidad de amigos, ¿verdad?, que son los que tiene uno ahí en medio de cada uno de sus cuentas, hacían comentarios, ¿verdad?, a favor, y otros que refutaban algunas cosas que poníamos, pero sí esa parte también me gusta, y vamos a hacerlo pues en este próximo Corazón Futbolero 3, ¿verdad? ¿Alguna historia que podamos adelantar, Quino? Sí, o sea, anécdotas. Yo contaba
recuerdo una vez cuando estábamos en Independiente, ya los últimos años, estábamos en la mera guerra, ¿verdad? Recuerdo que nosotros el día jueves nos tocaba ir a entrenar a San Vicente, ¿verdad? Y nos estaban en construcción la carretera panamericana, y resulta ser de que tuvimos un altercado porque nos paró un retén de la guerrilla. Y efectivamente, pues al principio nosotros un tanto preocupados, pues, de que una 20 y pico de muchachos armados, fuertemente armados, ¿verdad? Y nos hicieron bajar del bus donde viajábamos. Y resulta ser de que nos dimos cuenta de que ellos eran aficionados del Independiente. Y resultó de que al final le regalamos las camisas y le regalamos zapatos. Una anécdota bonita, pues, y larga, ¿verdad? Desgraciadamente, pues aquí los tiempos son oro, ¿verdad? Pero si sí quiere conocer más de estas historias, desde ya, prepárese para Corazón Futbolero 3, este libro donde estarán estos 3 grandes amigos y hermanos compartiendo más de sus vivencias en el fútbol. Quino Valencia, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y esta buena plática, estas grandes historias y por supuesto su testimonio de vida. No, muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad. Bonito programa, te quiero felicitar porque realmente tenés invitados de lujo y de todos los tópicos de la vida diaria de los salvadoreños. Muchas gracias. Así la vida, el testimonio de Pedro Joaquín Quino Valencia. Amigos televidentes y cibernautas, esta experiencia de vida es importante para que trabajemos desde la primera infancia en los niños, en las niñas, que fortalezcamos su visión, su propósito de vida y que les acompañemos a que cumplan cada uno de sus metas y proyectos. Que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.